Señor, gracias otro día, Señor, de vida, Señor. Gracias por mandar a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Señor, pido que se sienta tu presencia aquí hoy, Señor. Aquí con mis hermanos, Señor, que uses a pastor, Señor, y que hables, Señor. Y que corazones escuchen, Señor. Bendiga a todo uno de mis hermanos que están aquí, Señor, como dije, Señor, también en sus casas, Señor, que todavía es un poco malo, Señor, los hermanos que no han venido en poco tiempo, Señor. Y Señor, bendice esta alabanza, Señor. Nos cantamos para ti, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Music for the face, thank you for
No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Señor, a que nos quites el sonido, Señor. Te damos gracias, Señor, por otro día, Señor. Te damos gracias, Señor, que estamos aquí todos juntos unidos, Señor. Que bendigas al pastor, bendiga a cada uno de nosotros que estamos aquí cantando fuerte, Señor, para que se escuche las palabras, Señor, y que te llegue a ti, Señor, y sentir tu presencia aquí en nosotros, Señor. Te ponemos todo esto en tu nombre, amén. Por un rato, desde el año pasado, ¿verdad? Bienvenidos y pedimos disculpas, hemos tenido unas dificultades técnicas y estamos tratando de arreglarlo, no pudimos tener la letra para los cantos, pero ojalá que podamos resolver esos problemas para el futuro. Pero quiero darles las gracias por su paciencia y gracias por asistir a este lugar. Es un privilegio estar aquí y poder alabar al Señor de esta manera, ¿verdad? Y poder aprender de Él. Amados de Dios, nuestro texto, nuestro estudio se encuentra en Primera de Juan,
capítulo 5. ¿Alguien necesita una Biblia? Por favor, levante su mano y alguien le puede prestar una Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 al 21. El título de este mensaje, como dice ahí en la Biblia, es el conocimiento de la vida eterna, pero esta es la conclusión del conocimiento de la vida eterna en este capítulo 5 de Primera de Juan. ¿Estamos ahí? Vamos a leer esos versículos y oramos una vez más. Bueno, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Inclinaría su rostro una vez más junto conmigo. Señor nuestro Dios, Padre Celestial, gracias por los privilegios que tenemos de tan hermosos conocimientos como tú nos has escrito en este manual para nuestras vidas, Señor, en tu palabra, dirigida por el Espíritu e inspirada por el Espíritu Santo, Señor, sobre sus siervos. Y te damos gracias que podemos estar libremente alabándote en esta mañana, que quizás en otros tiempos no tendríamos esta libertad, o quizás en el futuro. Pero grande eres, Señor, que nos bendices de muchas formas. Padre, nuestra petición que este nuevo año empecemos a entender más de ti y acercarnos más de ti, Señor. Y pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos llenes, nos dirijas, abra nuestras mentes, Señor, espirituales, y que podamos olvidar las preocupaciones del día o de la semana, Señor. Al venir a tus pies, que tú nos unjas con tu Espíritu Santo y reines sobre nosotros, Padre. También tomamos ocasión para pedir por aquellos que están enfermos, Señor. Sin lugar a dudas, los extrañamos y sabemos que muchos de ellos quisieran estar aquí, Señor. Que tú seas el que Señor, los sanes y los confortes. Padre, que tú los animes de igual forma que nos animes a nosotros en los tiempos difíciles. Padre, te damos este tiempo a ti. Rogamos ahora, pues, que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Conclusión del conocimiento de la vida eterna. Conforme continuamos considerando estas palabras finales del apóstol Juan, en esta su primera epístola, en esta carta de Primera de Juan, con 5 capítulos, nos damos cuenta de muchas dificultades y obstáculos que la iglesia primitiva enfrentó. Juan ha estado tratando por medio de esta epístola con falsas doctrinas. Habló también, o nos ha hablado, escrito en estos capítulos, el espíritu del anticristo, el pecado personal,
y la gran necesidad de amarnos los unos a los otros, así como al Señor. El apóstol Juan sabía que vivir una vida agradable al Señor, mientras se poseía esa actitud de amor, porque nos ha estado hablando bastante del amor, sería bastante difícil o muy duro dentro de los límites de aquella sociedad. Y la única forma de vencer y disfrutar de una vida cristiana triunfante era de descansar en las fuerzas y en la provisión que Cristo da. El apóstol Juan dice en esta primera carta de Juan, pero si le da la vuelta al capítulo anterior, en el capítulo 4, versículo 4, él dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y luego aquí en este capítulo 5, en el versículo 4, él dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Sabemos que muchas cosas han cambiado ahora en nuestros tiempos, pero las dificultades que enfrentamos se comparten muchas similaridades con las épocas de Juan. Lo mismo que se aplicaba en aquellos días de la iglesia primitiva, se aplica a la iglesia moderna, es decir, de hoy en día para nosotros. Si hemos de vencer y vivir agradablemente al Señor, siendo productivos en el camino, debemos de permanecer en Cristo. Él dijo: fuera de mí no podéis hacer nada. Él es la fuente de nuestra salvación y la fuente de nuestra fortaleza. Podemos vencer en Él, en Cristo. Juan dice en el versículo 18 que una de las evidencias de que somos salvos es que hay una diferencia en nuestra actitud hacia el pecado. Un doctor hizo un comentario acerca de esto, dijo: el incrédulo se lanzará al pecado y cuando lo haga, lo amará. Es decir, el pecado. Pero cuando el creyente cae, el pecado va a estar bastante desagusto. Cierto que el pecado es placentero, pero también trae culpabilidad y angustia. Y el que es verdaderamente salvo va a desear agradar al Señor. Pero ¿sabe qué? En ocasiones no lo hará. No agradará al Señor en ocasiones. Cuando uno llega a ese punto que fracasa de vivir una vida pura, mucha gente pensará y preguntará: ¿pierde el cristiano su salvación? Y por lo que yo veo aquí, Juan dice: no. Por supuesto que todo trae consecuencias. Y aquí, sin lugar a dudas, el apóstol Juan hablaba a la iglesia, a los que habían nacido de nuevo en Cristo, se ocupaba, el apóstol Juan se ocupaba de esa gran necesidad de que debemos de tener de un carácter recto en nuestras vidas.
y lo aborda, esos temas aquí, nos habla de él. Cuando uno ve este versículo 18 que dice el apóstol Juan, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Y quizás muchos al leer este versículo pensarán o afirmarán la posibilidad de que el apóstol Juan está hablando de una vida de perfección, sin pecado, ¿verdad? Cuando uno lee este versículo, se imagina que, ¿y cuál de nosotros vive una vida perfecta? Es más, él dice anteriormente que el que dice que no peca es un mentiroso. Entonces tenemos que aclarar esto. La clave está aquí, es que hay que considerar lo que está dicho en el texto o el contexto. Él está hablando aquí de un hábito de pecado, es decir, continuo. Permítame decirle esta mañana que los que están en Cristo no son perfectos. En el sentido de que piensen que nunca pecarán o que nunca pecan. Lo que pasa es que ya no lo hacen deliberadamente y buscan cualquier oportunidad para pecar. Y cuando vemos esta exhortación, quiero darle los dos lados. No quiere decir que pueda hacer lo que le da la gana. Uno. Debemos de reconocer que hay una gran necesidad de santificación. Los que son engendrados por Dios deben de guardarse. Y esto es algo que tiene que ver con el carácter cristiano, que por cierto se habla muy poco en nuestros días acerca de esto. Usted y yo hemos sido comprados por un precio y estamos pertenecemos al Señor Jesús, y estamos obligados a vivir de una manera que le agrade. Juan menciona que los que se guardan de los deseos de la carne, evitando el pecado, no son tocados por el maligno. Eso no quiere decir que nunca seremos tentados o enfrentaremos pruebas y adversidades que obviamente son provocadas por el enemigo, por Satanás, pero él no va a tener dominio sobre nuestras vidas. Sus intentos de alejarnos serán ineficaces. Es decir, de alejarnos de Dios, van a ser ineficaces mientras caminamos estrecha comunión con el Señor. Por eso les decía que aparte de Él no podemos hacer nada. Necesitamos estar cerca de Él. Juan enfatizaba estas cosas al concluir esta epístola, esta carta. Exhortaba al creyente a mirar estas cosas. Y ustedes me han oído decir bromas, chistes, chascarrillos, historias, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y los hago reír a veces no, a algunos les ha de caer mal, no. Pero la idea que yo tengo al hacer estas cosas es porque quiero llamar su atención o quiero hacer un punto con esa historia, con esa broma, con ese chiste, que va con el texto que estamos estudiando. Pero últimamente, al final, lo más importante es la palabra de Dios. Eso es lo más importante. La semana pasada les conté una broma de un abogado, de un doctor y de un predicador. Y son muy comunes esas, especialmente cuando está uno aquí en el púlpito, de hablar de esas cosas. Pero
nosotros oímos chistes por todos lados y quiero que sepa que esto es un chiste, es una broma, no es serio, pero es una ilustración. Y hablamos de Pedro, hablamos del cielo, ¿verdad? Oímos de esas cosas. Y esta historia nos habla de un hombre que muere y va al cielo. Y por supuesto, Pedro lo encuentra a las puertas. Ahí Pedro se encuentra con él ahí a la entrada del cielo. Es lo que nos cuenta esa historia. Y le dice, mire, así es como funciona esto. Usted necesita 100 puntos para llegar al cielo, para que yo lo pueda dejar entrar aquí, al abrir la puerta. 100 puntos. Dígame usted todas las cosas buenas que ha hecho y yo le voy a dar una cierta cantidad de puntos por esas cosas que ha hecho. Y luego cuando usted llegue a los 100 puntos, entonces yo lo voy a dejar entrar al cielo. Le voy a abrir la puerta. Dijo el hombre, está bien. Y luego dice, dígame su primera cosa buena que hizo. Bueno, dijo, yo estuve casado con la misma mujer durante 50 años y nunca le engañé, ni siquiera en mi corazón, de lo que dijo. Oh, maravilloso, dice Pedro. Esto le vale a usted 3 puntos. ¡3 puntos! Él dice, y luego va con la segunda parte, dice, bueno, asistí a la iglesia casi toda mi vida. Yo apoyé al ministerio y daba mis diezmos y servía a la iglesia. Fantástico, dice Pedro. Muy bueno. Eso, sin lugar a dudas, vale la pena. Le voy a dar un punto por eso. El hombre dice, Dios mío, ¿cómo está esto? ¿Qué tal está esto? Yo abrí, otra de las cosas que hice, abrí un comedor de beneficencia en mi ciudad y también estuve trabajando en un refugio de veteranos, aquellos que no tenían hogar. Fantástico, dice la vez más Pedro. Creo que le va a dar 2 puntos más. Y aquel hombre desesperado dice 2 puntos y grita. Dice, a ese ritmo que vamos, la única forma en que voy a llegar al cielo es por la gracia de Dios. Pedro dice, fantástico, pase usted. Bienvenido. Mire, nosotros no somos más capaces de mantenernos salvos de lo que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos en primer lugar. Es solo el poder de Cristo que somos salvos. Y es solo por su poder que somos guardados. Él es el que nos mantiene. Pero dice, da una advertencia en 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro 1, 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Son guardados. Lo único que los mantiene ustedes es el poder de Cristo, por la fe en Él. Es lo único que los guarda. No hay nada que puedan hacer. Pues debemos de tratar, pero en realidad sabemos que fracasamos.
es Dios. ¿Sabe que es Dios el que recibe toda la gloria? ¿Sabe que es Dios el que le está hablando a usted? ¿Sabe que es Dios el que lo ha traído a Él? Es Dios el que le da la fe, es Dios el que le da la vida, es Dios el que nos da todo, es Dios el que nos da la salvación. Y nos ofrece la vida eterna por fe en Cristo Jesús. Yo creo que no estaba muy equivocado, Pedro, ¿verdad? Es solo por su gracia. Y es el poder de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, que somos guardados. ¿Para qué? Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Luego, este mismo Juan, pero en el Evangelio de Juan nos habla sobre esto y nos dice en el capítulo 10 de los versículos 27 al 30, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. ¿Es lo que dijo Jesús? Por eso les decía que, de acuerdo como dice Juan, no puede perder su salvación. La pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿verdaderamente fue salvo? Regresemos a nuestro texto, versículo 19. Sabemos que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Déjame regresar un poco más adelante, disculpe. Hablando todavía del versículo 18. El apóstol Pablo también nos habla en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Él dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es lo que dice Pablo, hablando con Timoteo. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito, mi vida eterna. Pero en el 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este versículo pienso yo que está relacionado directamente con nuestro carácter y cómo vivimos nuestras vidas ante el mundo. Pero también revela la necesidad de una conciencia continua. Vivimos, sabemos esto, que en un mundo que no comparte nuestra fe. La mayoría de hoy en día no vive para agradar al Señor. Viven para satisfacer la carne. Y el mundo está consumido por la maldad. Y no tenemos que mirar muy lejos para mirar el impacto del pecado aquí mismo, en nuestra área tan pequeña que es el desierto alto. Mientras el hombre esté en la tierra, Satanás está al acecho. El pecado y la maldad recordarán de que Satanás está aquí. No debemos de ignorarlo, ni tomarnos por sorpresa todo esto. Debemos de estar vigilantes en nuestra vigilia, caminando cerca del Señor y constantes en la oración. Este capítulo habla de la oración también, los versículos anteriores, ¿se acuerdan? Que hablamos de, hay que orar por aquellos que pecan el pecado de muerte y el pecado no de muerte. Pedro dijo en 1 Pedro 5:8, de los versículos del 8 al 11, hablando de estas advertencias, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Les decía, ¿qué carácter? Sabemos lo que está pasando. Tiene un enemigo. Versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aquí en este versículo, Juan nos recuerda de la venida misericordiosa de nuestro Señor Cristo Jesús. Y lo hizo para proveer para nuestra salvación. Amén. Mientras estábamos en pecado, estábamos esclavizados a los deseos de la carne, fuimos condenados ante Dios y enfrentamos las consecuencias eternas de nuestro pecado. Cristo vino y obtuvo los medios de reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados. Esto debe ser suficiente para regocijarnos y alegrarnos. Pero con esto hay muchos beneficios en el Señor. Después de venir a Cristo, una persona para salvación, Él va a iluminar su entendimiento, su mente y su entendimiento. ¿Se acuerdan cuando en un tiempo quizás nos burlábamos de otros y no entendíamos lo que quería decir? Pero cuando el Señor nos atrajo a Él y de alguna forma nos trajo, quizás oímos un mensaje, quizás alguien compartió con nosotros, quizás oímos una predicación y digo, esto tiene sentido. Y es el Señor hablando. Y es el Señor que está trabajando por detrás. Y no es que usted quisiera venir no, ir a la iglesia ahora, tengo muchas ganas de ir a la iglesia, cuando todavía no conocía al Señor. Ojalá que hoy sea así. No, es si alguien lo invitó, dice, voy a ir. O que no me esté fregando este o esta. Pero luego Dios, por medio de su palabra, empieza a poner aquí y allá. Y se da cuenta que tiene mucho sentido. Y se da cuenta, está hablando de mí. ¿Quién habló con el pastor? ¿Quién le dijo? No es así. Es Dios trabajando por medio de su palabra. Pero una vez que venga a los pies de esto, del conocimiento de la verdad, y ya vive con un propósito. Ese vacío en su vida ha sido llenado por Dios. ¿Y sabe qué? No está solo usted en este viaje, en este peregrinar por esta tierra. Dios está con usted. Y Dios ha puesto a otros siervos a un lado suyo. No estamos solos. No estamos abandonados para lidiar con todos los ataques del enemigo dentro, es decir, en nuestra capacidad humana para lidiar con esos ataques de Satanás. Si no tenemos el Espíritu de Dios, tenemos su palabra, tenemos otros siervos que Dios está con nosotros, sabe que Dios está aquí y está hablando por medio de su palabra, usando su siervo Juan. Sabe que Él es el único que va a proporcionar fortaleza, fuerza en su vida. Y lo hace a través de su Espíritu Santo.
empezamos a ver las cosas de una manera diferente, de una perspectiva espiritual, no de un punto de vista físico o social. Sabemos que la vida es difícil, ¿no es así? Pero tenemos una fuente de fortaleza en Cristo Jesús y provisión en el Señor. También descubrimos este beneficio de poder conocer que Él es verdadero, que no es nada menos que el Señor mismo. Me gusta lo que dijo Juan ahí. Él es el verdadero Dios. Él es Dios. Perdón. Y a medida que usted y yo caminamos con el Señor, crecemos en gracia y en sabiduría, aprendemos más de Él. Y la persona empieza a sentir gozo en el momento que fue salvo. Pero cuando empieza aún así, su comprensión está muy limitada todavía, ¿verdad? Cuando viene uno a los pies del Señor. Y hay mucho que uno no puede entender. Es más, yo hay muchas cosas que no puedo entender todavía. Hay mucho por aprender, amados de Dios. Hay mucho que comprender. Para que nuestra comprensión de las doctrinas de la gracia del Señor al que sirvo es mucho más profunda de lo que yo puedo entender. Es más, hay cosas que no entendemos completamente. Al menos yo lo puedo decir por mi propia experiencia. Creo que disfrutamos ahora una relación más estrecha con Cristo que al momento en que fuimos salvos. Y cuanto más aprendemos de Él, nos damos cuenta de su amor hacia nosotros, de lo insignificante que somos, de lo sucio que somos, y de su gracia y de su misericordia. Versículo 20. Y este es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está. Cristo es Dios. Y la vida eterna está en Él. Amén. De esta manera Juan cierra su carta. Él quiere recordar al creyente una vez más su relación con el Señor. Todos los salvos en Cristo Jesús disfrutan de la abundancia que Él posee, que Él provee. Y usted y yo podemos descansar en esa seguridad de la vida eterna en el cielo. No necesitamos hacer puntos. De esos 3 de 2 puntos no llegaremos a 100 nunca. Podemos descansar en la seguridad de la vida eterna. Juan dice, y he escrito esas cosas para que sepan, para que se den cuenta ahora mismo de que tienen vida eterna en Cristo Jesús. Para mí es un asombro total. Mi manera de entender, mi cerebro, mi comprensión bastante limitada, no
puedo parar de asombrarme de la gracia de Dios que se ha dado a los pecadores como yo, como usted, como nosotros. ¿Cómo es que Él me pueda amar a mí? Yo sé que no me merecía ninguna de sus misericordias y sin embargo, Él me amó lo suficiente como para proporcionarme el camino de la salvación. ¿Y sabe qué? No solo está disponible para mí, sino que se dio gratuitamente para todos, para todo aquel que crea en Él. No todos van a creer, pero está disponible para todos, para todo el mundo. Por eso dice el mismo Juan en el Evangelio de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él crea no se pierda, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dio por nosotros. Qué gozo es esto, ¿no? Qué regocijo, qué alegría saber esto. El saber esto, que usted tiene esa seguridad en Cristo el Señor, sin importar lo que enfrente o soporte en esta vida. Permítame decirle que no es una gracia barata. Aprendimos que en los versículos anteriores del pecado de vida y del pecado de muerte, que está hablando del pecado de muerte física, que Dios lo puede tomar a un punto, pero no está hablando de la salvación necesariamente. Y les usé el ejemplo de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, al principio del Nuevo Testamento, ¿verdad? Después de los Evangelios, en el capítulo 5, donde Ananías y Zafira aparecen ahí y mienten al Espíritu Santo, ¿verdad? Se acostumbraba que al principio de la iglesia primitiva vendían sus propiedades y eran traídas a la iglesia, y a mí se me hace muy parecido a lo que sucede hoy en día, pero voy a explicar por qué. Y Ananías y Zafira tenían una propiedad y la vendieron y trajeron el dinero, pero no por el monto que la habían vendido, sino pues es como cuando hoy en la iglesia dice, ¿quién da $100? ¿Quién da $1,000? Bueno, para que nos vea la gente. Dale, viejo, saca la cartera, mira para que nos vean los demás. Una cosa así se me hace lo que Ananías y Zafira hicieron. Y fueron confrontados. Y les costó la vida por mentir. La vida física. Gloria a Dios que no trabaja así de esa forma hoy en día. Que no está haciéndolo esto nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quedaríamos como moscas? Pss, pss, pss. Mentiste. Pss, pss, pss. No. Pero vivimos en días que puede pasar, puede venir el rapto. Vivimos días que son difíciles, días proféticos, a conforme vivimos más, es decir, la humanidad más cerca está nuestra redención. O ya sea que seamos arrebatados, como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, o que muéramos por una muerte natural, ¿verdad? Enfermedad física, de vejez. Algunos dicen, ya bien anciano, y se murió de vivir.
es decir, ya de viejo. Ya sea una de esas cosas. Pero para el creyente, cualquiera de las dos cosas que sucediera, la vida eterna estará con el Señor para él. ¿Qué Dios que tiene la gracia y amor, un gran Dios de misericordias al cual nosotros servimos? Y todos los que han creído en Él, los salvos, tendrán el privilegio de ofrecerle adoración mientras estemos allá con Él, en su presencia eterna en los cielos, para siempre con Él. En el Evangelio de Juan, este mismo Juan nos dice, pero en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículos 1 y 3, dice el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, dice: no se turbe el corazón de ustedes. Voy a leerle en la amplificada, Reina Valera amplificada. Uso esa como referencia y por alguna razón puse cambio voy de la contemporánea, actualizada, y luego a mí me gusta la Reina Valera 1960. Pero dice que no se turbe el corazón de ustedes, dice la actualizada. ¿Creen en Dios? Crean también en mí, dice el Señor Jesús. Para mí este versículo inmediatamente no se turbe, ellos tenían miedo, dudas, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Y el Señor sabía y dice: hey, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy, les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Estaba hablando de que Él habría de ascender, y lo vimos eso en el libro de los Hechos, en el día del Pentecostés. Pero luego aquí hay un giro al final, versículo 21, de nuevo nuestro texto, 1 Juan 5, 21, dice: hijitos guardados de los ídolos. Amén. Sabemos que en los días de Juan promovían muchas doctrinas falsas, así como también muchas religiones idólatras. Estuve leyendo un poquito más sobre eso cuando en aquella parte de Euroasia o Europa, en la parte baja, donde anduvieron los apóstoles, como el apóstol Pablo, y ya que estuvieron en Roma, estuvieron todas esas áreas, y Grecia, y en aquella cultura, en el proceso de greco-romano, tenían muchos ídolos. Donde quiera que iban, iban a una ciudad y al entrar tenían un ídolo. Llegaban, por decirlo así, al parque o al lugar donde se reunían, había muchos filósofos y llegaban ahí con diferentes creencias y había ídolos por todos lados. Es más, una vez el apóstol Pablo fue y les habló del Dios desconocido, el que nunca habían oído ellos. Tomó oportunidad. Pablo usaba cualquier oportunidad. Pero era una vida, quizás, de idolatría. Quizás nosotros no vemos eso en nuestros días modernos en tal forma como en aquellos días. Todavía existe, pero no de la misma forma. Muchas religiones idólatras se hacían monumentos, se hacían ídolos de madera, de roca, de diferentes materiales que duraran. Idolatraban. Y Juan
hablaba a esta gente que para ellos era muy común mirar eso donde quiera que iban. Guárdense de los ídolos. La gente expuesta a tal idolatría. Y Juan sabía la posibilidad de la corrupción. La clave aquí, pienso yo, es buscar una vida espiritual aparte de esas cosas. Viva, pura de Dios. En otras palabras, no deberían de permitir que nada tuviera superioridad sobre Cristo en sus vidas. No permitas que este ídolo, que esta iglesia, que este lugar tenga superioridad en tu vida aparte de Cristo. Y era difícil, ¿verdad? Por la presión, por lo que ellos vivían, donde ellos venían, quizás como muchos de nosotros que venimos quizás en algunas partes de lugares donde había idolatría y se nos inculcó de tal forma que si no lo hacían se enojaban con nosotros. Juan decía, ahora salieron de aquí, vinieron a Cristo. Nada sobrepasa a Cristo. Ninguna imagen, ningún lugar, ningún ídolo, ningún hombre, ninguna mujer, nada. Cuídense, guárdense, aléjense de esas cosas. La sociedad en su totalidad, pues aceptaban esas ideas, esos ídolos, como quizás muchos en nuestro pasado, muchas de nuestras familias, de donde venimos, o lugares donde venimos, que aceptaban eso y no querían nada más. Así que se esperaba ya de la gente que adoraban ídolos. Y en muchas ocasiones, como en algunos templos, donde había sacerdotas, había prostitutas, y se cobraba dinero y todo, y eso se ofrecía a aquellas diosas de fertilidad, había todo tipo de ídolos. En aquellos días del apóstol Juan, en aquellos días de los apóstoles, en aquellos días del Señor, cuando Él caminó en este lugar, en esta tierra. Así es que había mucho pecado que era incluido en esas actividades paganas de idolatría. Yo creo que nuestra sociedad no está quizás llena de esos ídolos en esa forma. Ídolos de madera o de piedra. Y sí los hay, sí los existe, pero quizás no en el número, en la cantidad que en los días de los apóstoles. Pero les decía que la aplicación es para nosotros también. Lo era para la iglesia primitiva, lo es para la iglesia moderna. Permítame decirle, amado de Dios, que todo lo que permitimos que se interponga entre nosotros y el Señor es visto como idolatría. Si usted y yo ponemos más énfasis en otras personas, en actividades, incluso en ideales, hemos creado un ídolo que está siendo adorado. Yo no digo que no podamos tener actividades, yo no digo que podemos tener ideas.
Pero si eso nos aleja del Señor, si eso nos detiene de adorar al Señor, si eso nos consume, si eso es nuestra manera de vivir y de pensar, nuestra obsesión, entonces es un ídolo. Debemos de guardar nuestro corazón contra cualquier cosa que busque el lugar que está solo reservado para Cristo. Voy a cerrar, hermanos. Lo voy a creer. Conclusión. Hemos encontrado un gran aliento en estas palabras. Hemos encontrado muchas exhortaciones para vivir una vida agradable al Señor. Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo que estamos viviendo días difíciles, días de enfermedades, días donde es promovido tantas y tantas cosas. En ese sentido tenemos más que los que la iglesia primitiva. Y creo que continúa empeorando a conforme pasa el tiempo. Si vamos a vencer, debemos estar caminando con el Señor. Debemos estar cerca con Él. No hay otra. Nuestras vidas deben ser vidas que dan vividas a la luz del Señor. Debemos confesar nuestro pecado a Él y continuar orando. Hemos notado que el tema principal es el amor. Y ojalá que cada uno de nosotros hayamos percibido esa necesidad de amar en nuestros días. Debemos de amar al Señor primeramente, y Él dijo, a nuestros semejantes. Segundo mandamiento. Ahí se reúnen los 10 mandamientos. Amarás a tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, ¿verdad? Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si lo ama no lo va a robar, no lo va a matar, no lo va a codiciar las cosas que él tiene, ¿verdad? Pero primeramente al Señor. Y algo interesante que los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice que no te harás imagen de ninguna clase, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar. Hablando de la idolatría, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas, y solo Él. Sí, yo voy a amar al Señor, pero yo quiero amar a este ídolo. No funciona de esa manera. Es una ofensa para el Señor. ¿Cómo es que vais a hablar tú con ese pedazo de madera cuando me tienes a mí? Esa es la manera que yo lo veo. Es una ofensa. Es más ofensivo para mí como que si usted quisiera hacerme una pregunta a mí, algo importante, pero y yo estando allí presente y alguien más, y usted le pregunta a él. ¿Sabe qué le diría yo? ¿Quiere la respuesta de mí o de él? Pero esto es aún más grande con Dios. Es una ofensa, la idolatría. ¿Cómo puedes preferir tú eso cuando me tienes a mí? Y yo te lo dije desde un principio, que yo quiero que me busques a mí, que no hagas eso. ¿Qué tal? Juan dice, cuidado, guárdense. Qué fuerte es esto, ¿eh? Pero es verdad. Quizás muchas veces no lo vemos de esa manera. Debes llamarme a mí primero, sobre todas las cosas. Nada más. Nada más, ni aún un hombre, o una mujer, o un deporte,
o un aparato donde estás ahí cambiando los canales. Hay una gran necesidad de amar. Nunca vamos a alcanzar a los perdidos, ni nunca vamos a poder animarnos unos a otros, ni tampoco nunca vamos a poder servir al Señor de una manera que le agrade a Él si nosotros nos separamos del amor de Él. Él es la fuente del amor, para que podamos amar a otros, no como el mundo ama, sino el amor de Él. Otra cosa que me gustaría decir: usted y yo no debemos de medir nuestras vidas de acuerdo a las normas o los estándares del mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Sin lugar a duda, hay mucho que mejorar. Hay mucho que mejorar en nuestras vidas. Hay mucho que aprender. Hay mucho que hacer. Y Dios nos llama a amar. Toda la epístola fue escrita para desafiar, para retar, y fortalecer al creyente. Juan habló mucho acerca de una relación personal con Cristo, incluso proporcionando las marcas por las cuales podemos ser salvos. Y eso es solo por las marcas de Cristo en la cruz. Solo Él. Permítanme preguntarle esta mañana: ¿conoce usted a Cristo como su Salvador? Le ha entregado su vida, ha venido a Él y ha dicho: Señor, me doy cuenta ahora, he aprendido, he entendido que el Señor me ha mostrado que soy un pecador, que no merezco la vida, y me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Señor, tú hablaste en el Evangelio de Juan también que para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. ¿Y cómo nace uno? Es nacer espiritualmente, es decir, una nueva criatura en Cristo Jesús. Es cuando una persona se arrepiente de sus pecados, ha creído en el mensaje de Dios, en el regalo de Dios, y lo acepta en su corazón y le dice: Señor, me arrepiento de mis pecados, y aquí estoy, te entrego mi vida. Tú sabes lo que soy, Señor, tú sabes lo que he hecho, pero ha entendido que eres un Dios de amor, de misericordia. ¿Conoce usted a Cristo como su Salvador? Otra más: ¿está usted seguro de su salvación? Quizás no, quizás tal vez llevo suficientes puntos. Juan dijo: usted puede saber que hoy es salvo en Cristo Jesús. Hermoso, ¿eh? Si usted no está seguro, hoy puede estar seguro. Si se arrepiente, si se le entrega su vida a Él, quizás dice: Señor predicador, hábleme más de esto. ¿Pueden hablar con usted? Estoy disponible para ustedes, terminado el servicio. Otros siervos como yo que traen su gafete, que sirven aquí de igual forma, pudieran hablar y contestar con usted, contestar sus preguntas y orar con usted, haciendo una simple y sencilla oración, invitando a Cristo en su corazón. Todos somos siervos de Él y para eso estamos. Cristo vino a salvar. Ese es su trabajo, a eso vino. Y Él quiere que todos tengamos confianza en su salvación. Mi último comentario: búsquelo a Él como su guía. Él, solo Él, Jesucristo. Él es Dios. Él es el que da
la vida eterna. Padre, te damos gracias, muchas gracias por este hermoso conocimiento de tu palabra. Gracias por, Señor, tu constante misericordia, Señor, que tu palabra nos dice que tus misericordias son nuevas a cada día, una oportunidad más, Señor. Gracias. Gracias por todos estos beneficios que hemos obtenido como hijos tuyos, Señor, aún en un mundo lleno de problemas, dificultades, Señor, en un mundo que no nos entiende. Sabemos que tú estás con nosotros. Padre, te damos gracias porque nos has amado de tal forma que has dado a tu Hijo, que has dado tu vida por nosotros. Y al concluir esta carta de amor, enséñanos a amar, Señor. Enséñanos a amar primeramente a ti, buscarte a ti, que tú seas nuestra guía, nuestra dirección, y no hombre, y no institución, pero Cristo. Padre, que podamos aprender a amar de tal forma que de esa manera o como consecuencia pudiéramos amar a nuestros hermanos también, como tú deseas que lo hagamos. Padre, yo oro por aquellos que aún no te conocen, que no han comprendido completamente de tu amor y de tu misericordia, que tú al tocar sus corazones, Señor, lleguen a ese punto donde digan, Señor, aquí estoy, tú me conoces. Me has traído a este lugar o me has llevado a este lugar donde puedo entender ahora, quizás un poco. Te necesito, Señor. Y que pueda decir, te entrego mi vida. Y para aquellos que te han conocido por un tiempo ya, aquellos que te hemos conocido por un tiempo, aunque pecadores que fallamos, Señor, que volvamos a ti siempre, buscando tus misericordias, sabiendo que es por tu gracia que somos salvos. Te damos honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pone de pie para tu cámara.